Continuamos con la clase de Pilates, vamos con el último tramo de ejercicios de hoy. Vamos a trabajar primero sentados en nuestra colchoneta, en nuestra alfombra. Para ello, una vez sentados, extendemos piernas, las dejamos separadas, distancia de la cadera más o menos, recolocamos la cadera para que nos proyecte hacia adelante y colocamos los brazos en cruz. Desde aquí, lo que hacemos es, soltamos aire, atrás, tomamos volviendo, suelto aire, vuelvo, ¿vale? Es muy importante a la hora de hacer el ejercicio que nuestra espalda no se vaya doblando hacia atrás, que yo a medida que lo voy haciendo no me vaya cada vez yendo más para atrás. Ahí radica un poco la dureza de este ejercicio. Vamos a tener que hacer fuerza para mantenernos y es suelto, tomo, suelto, tomo, ¿vale? Vamos para allá. Nos colocamos sentados, recolocáis la cadera, brazos en cruz, suelto, tomo, suelto, tomo, ¿vale? Vamos poquito a poco, suelto, 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 suelto. Muy bien, vamos ahora a agitar un poquito la puntera de nuestros pies para que se relajen y vamos a colocarnos lateralmente en nuestra colchoneta. Vamos a trabajar lateralmente ahora. Vamos a empezar de la siguiente forma. Voy a colocarme lateralmente, la mano del brazo que está debajo va a hacer de cuna para mi cabeza, ¿vale? Intentando estar recto con respecto al cuerpo. Voy ahora a colocar la mano de arriba en el suelo para ayudarme a equilibrarme. Y desde aquí, la pierna de arriba va a elevarse cada vez que soltamos aire, tomamos al bajar. Suelto, tomo, ¿vale? Vamos a hacerlo 15 veces con una pierna, 15 veces con la otra. Intentamos que lo que es el resto del cuerpo no se mueva, que solo se mueva la pierna que levantamos. ¿Estamos? Tomamos aire, soltamos, tomamos, soltamos, tomo, suelto, 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 tomo, suelto. Cambiamos de lado. Vamos ahora con la otra pierna. Nos tumbamos, colocamos la mano haciendo de cuna de nuestra cabeza, el otro brazo aguantándonos por delante y recordamos, soltamos al subir, tomamos al bajar. Entonces, tomamos aire, suelto, tomo, 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 suelto,
suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, venga que nos quedan 2, tomo, suelto, y la última, tomo, suelto. Muy bien, vamos ahora, volvemos a cambiar de lado, vamos a hacer círculos pequeños con nuestras piernas. Lo que hago es lo siguiente, yo desde aquí voy a hacer círculos pequeñitos en el sitio con la pierna. Vamos a hacer 20 círculos pequeñitos en un sentido, 20 en el otro. Cuando digo círculos pequeños, me refiero a que los hagamos así, muy pequeñitos en serio, ¿vale? No hace falta hacer un círculo grande, tiene que ser círculo pequeñito, pero manteniendo nuestra pierna totalmente recta, ¿vale? Pues entonces, para volvemos a apoyar la cabeza en la otra mano delante para equilibrarnos y desde aquí, si queréis, podéis doblar un poquito la pierna de abajo para daros un poquito de estabilidad. Pues vamos allá, 20 hacia atrás, 20 hacia adelante. Vamos respirando con tranquilidad. Cuando hagáis las 20 en un sentido, 20 en el otro. Y cuando hagáis las 20 en un sentido y en el otro, cambiamos de pierna. Venga, vamos para allá. Apoyamos la cabeza en la otra mano delante para estabilizarnos, la pierna de abajo si queremos un poco doblada y desde aquí vamos con la pierna haciendo 20 círculos, 20 giros pequeños, indiferente de la respiración. En otro sentido. Perfecto. Vamos ahora a soltar un poquito primero la cadera. Para ello, nos colocamos de frente con respecto a nuestra colchoneta. Vamos a llevar la rodilla derecha lo más adelante que podamos, la izquierda bien atrás. Y desde aquí vamos a llevar nuestro tronco hacia adelante y vamos a procurar ir llevando poco a poco la cadera hacia el lateral. Vamos allá, primero abajo y ahora desde aquí la cadera al lateral. Y llevando cada vez un poquito más al lateral, notaréis cómo va descargando la cadera, la zona del glúteo y la zona lumbar. Cambiamos la otra pierna, adelantamos pierna izquierda, retrasamos la derecha bien estiradita y vamos hacia abajo y poco a poco, lateralmente, nuestra cadera. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio va a ser la navaja. Para ello, nos colocamos tumbados boca arriba, ¿vale? Y vamos a estar de la siguiente forma. Vamos a estar
tumbados. Una pierna apoyada, la otra extendida. Los brazos van a ir hacia arriba, elevando la parte alta de nuestra espalda, ¿vale? Entonces, desde aquí lo que hacemos es, tomamos aire, soltamos, tomamos aire, soltamos. Vamos a ir poquito a poco, bajando, y los brazos, cuando bajamos, los vamos a llevar para atrás. Lo que haremos será desde aquí, voy a ir. Tomamos, soltamos arriba, tomamos, soltamos, bajamos. Tomamos, soltamos arriba, tomamos, soltamos, bajamos. Y vamos a hacerlo 10 veces aguantándonos por cada pierna. Vamos para allá. Levantamos una pierna, en este caso yo por ejemplo voy a levantar la pierna izquierda. Brazos preparados, tomamos, soltamos, nos elevamos, recordar que no tiramos de la cabeza, tiramos de nuestro tronco hacia arriba. Soltamos, bajamos, bajamos brazos. Tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, bajamos. Tomamos, soltamos, tomamos, bajamos. Tomamos, soltamos, tomamos, bajamos. Tomamos, soltamos, tomamos, bajamos. Tomamos, soltamos, tomamos, bajamos. Cambiamos de pierna. Tomamos, soltamos, tomamos, bajamos. 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 Un más. Tomamos, soltamos, tomamos, bajamos. Bajamos pierna, agitamos un poco las piernas para descansarlas y nos vamos a ir ahora con el puente. Vamos a variarlo un poquito con respecto a 3 veces. Vamos a dejar las manos cruzadas a la altura del pecho, las piernas como siempre separadas a distancia de la cadera y desde aquí tomamos aire, soltamos elevando vértebra a vértebra nuestro tronco, primero la cadera, luego la zona lumbar, luego la zona dorsal y después arriba tomamos aire y soltamos bajando primero la zona dorsal, luego la zona lumbar y por último la cadera. Vamos poquito a poco, venga. Tomamos aire, soltamos, tomamos aire, soltamos, intentando que nuestro movimiento sea lo más armónico posible. Tomamos aire, soltamos, rotamos la cadera, vamos elevando, zona lumbar, zona dorsal. Tomamos aire, soltamos, bajando la zona dorsal, la zona lumbar y por último la cadera. Tomamos, soltamos, tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos, tomamos, soltamos. Tomo,
suelto, tomo, suelto. Una vez más, tomo, suelto, tomo, suelto. Muy bien, y vamos ahora a estirar. Para ello nos vamos a colocar de pie en nuestra colchoneta, en nuestra alfombra. Vamos a adelantar el pie derecho, elevamos la puntera y con las dos manos vamos a tocar lo más abajo que podamos. Cambiamos de pie. Arriba nos agarramos el tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Cambiamos de pierna. Acordaros de mantener bien recta la espalda, bien juntas las rodillas. Muy bien. Abrimos las dos piernas. Vamos con las manos lo más abajo que podamos. Llevamos las manos más atrás. Pierna derecha, las dos manos. Pierna izquierda. Las dos manos en la cintura, espalda hacia atrás, cintura adelante. Tronco a la derecha. Tronco a la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Muy bien, pues entonces, muy buena clase. Continuamos el próximo día. Hasta luego.